A ver, acá está nuestro hermano José Fray y luego nuestro hermano Rafael. Adelante, hermano José Hola. Fray. Sí, muy buenas tardes para todos. Dios los bendiga. Buenas tardes. Bueno, me parece muy buena la forma como el pastor Blake White desarrolla todo este capítulo y sobre estos 5 puntos donde él hace el planteamiento acerca de que la persona podría decir, bueno, pero es que no estoy entonces bajo una ley que me va a generar la con visión de pecado, que va a ser mi guía. O sea, hay personas que cuando se les habla de la ley de Cristo y que ya no están bajo la ley del antiguo pacto, se sienten como desnudos. Entonces, bajo esta propuesta de los 5 puntos, uno de ellos que es tener a Jesucristo como nuestro ejemplo, dos, poder ver cómo Jesucristo mismo cumplió el amor entre los hermanos y todo lo que se expuso en estos 5 puntos. Eso nos da tranquilidad a nosotros porque finalmente estamos hablando de que nosotros estamos en Cristo, no en Moisés. Entonces, si estamos en Cristo, tenemos un nuevo tutor que es el Espíritu Santo y pues nuestra guianza y ejemplo debe ser Él y los mandamientos que Él habló, más los discípulos, los apóstoles y todo lo que está establecido en el Nuevo Testamento. Yo tengo varias observaciones entre ellas observaciones y preguntas. No sé si se pueden hacer en este momento, Pastor Benjamín. Sí, bueno, para que darle chance también a los demás, deme una observación y una pregunta y luego le damos chance a los demás y luego regresamos otra vez con usted. Apúntelas. Bueno, ok, pues básicamente es como plantearlas y ya luego se van desarrollando. O sea, lo primero es que se escucha de los pactuales manifestar de que el nuevo pacto y el cumplimiento de la ley, la reinterpretación. O sea, esa es una parte bueno que pudiéramos, digamos, reflexionar ahora o dar respuesta. Si Bueno, realmente, páreme ya, porque hay muchísimo que decir ahí. Entonces, la primera cosa que quiero decir es que sí, los de la teología del pacto tradicional o clásico, lo primero que responden es que la ley de la que se está hablando aquí no es que en realidad sea una nueva ley. Eso de la nueva ley es una cosa de la teología del nuevo pacto. Para ellos la ley es una ley reinterpretada, pero no es una nueva emisión de una nueva ley, ¿verdad? Es como quien dice una ley renovada o reinterpretada o ¿cómo? Revigorizada. Es como una nueva energía que se le pone a través del Espíritu Santo, una nueva interpretación, pero la ley es la misma. ¿Por qué? Porque no puede ser diferente. Si era una ley que como paquete estaba dividida en tres partes, a la manera en como ellos lo explican, moral, civil y ceremonial. Y dos de esos tercios se le quitan, el civil y el ceremonial, pues nada más queda la parte moral, pero es la misma parte que queda. Bueno, o sea que queda muy claro que no es una reinterpretación. Estamos hablando que en el nuevo pacto viene Cristo como nuevo legislador y es una nueva ley. así es. Y de esa misma manera puede también, nos podemos zafar de esa otra objeción que ellos tienen, que es el tema de que el espíritu de la ley. Que no, que es que entonces la ley moral es el espíritu de la ley o la manera como entonces la ley de Moisés es reinterpretada y se muestra el espíritu de la ley también para este nuevo pacto. Ok, yo le quisiera preguntar, y no solamente a usted, sino a todos los demás que están aquí, ¿dónde encontramos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, la frase el espíritu de la ley? Pues la verdad, o sea, yo lo he buscado, yo no lo encuentro. Yo Lo que pienso sí hay, que lo que sí hay es la ley del espíritu, sí, pero pero no al contrario. el espíritu de la ley no hay tal cosa. Sí, o sea, cuando hablamos de Gálatas sí está hablando de la ley del espíritu, pero no como ellos manifiestan el espíritu de la ley. Entonces veo que sí se acomodan a tradiciones y a pensamientos que vienen desarrollando durante la historia, mas no son argumentos bíblicos, que en algún Ujú. momento ellos lo quieren ver como teológico, pero no tienen el fundamento.
Y lo otro que quiero, o sea, yo he tenido varias discusiones o diálogos con hermanos que dicen, bueno, explíqueme bien el ejemplo que tiene Jesús con el joven rico. Porque miremos que Jesús le dice al joven rico, cumple los mandamientos, luego le dice cuáles. Y entonces Jesús cita los mandamientos de relacional, o sea, de manera horizontal, del hombre hacia el hombre. Entonces el joven rico dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud, y al final dice Jesús, entonces ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces también algunos hermanos pactuales me dicen, mire que ahí está citando el decálogo. Entonces esa es la manera como nosotros debemos decir que en el nuevo pacto estamos bajo ese decálogo que Jesús mismo está defendiendo en ese momento. Ese es hasta el momento esa es mi intervención para no quitarle Sí. espacio a los otros hermanos. Gracias. Ahora es interesante eso porque en ese mismo pasaje que acaba de citar hermano José Fray, dice, bueno, si quieres ser perfecto, que eso implicaría si con eso quieren ganar la vida eterna, porque supuestamente en el procedimiento, cuando él responde y luego Jesús le dice, él vuelve a responder y dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud, ¿qué más me falta? Entonces, en ese que más me falta, si supuestamente es para ganarse la vida eterna, entonces la respuesta fue, vende todo lo que tienes. Son dos cosas. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Entonces el punto es de que eso de vende todo y dáselo a los pobres y luego ven y sígueme, eso no está en la ley mosaica, ni en el decálogo. ¿Y cómo los pactuales van a responder a eso? ¿Sí? O sea, es cosa que tenemos que pensar, ¿verdad? Porque ellos nos están proponiendo eso y nos dicen, eso está en el decálogo. Bueno, sí, pero lo que falta que dijo Jesús, y si no solamente aplica al joven rico, si aplica a todos los demás en forma pareja, entonces nadie va a lograr la vida eterna, ¿verdad? Porque si Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y si eso nos aplica a nosotros también y a cualquier persona, pues nadie va a lograr hacerlo. Y precisamente por eso es que más adelante viene el dicho que estaban tristes los apóstoles, porque no, así nadie iba a poder obtener la vida eterna, ¿verdad? O sea, pues es algo sumamente difícil. Y Jesús dijo, bueno, lo que para los hombres es difícil e imposible para Dios no lo es. ¿Qué es lo que está queriendo decir con eso? Esto no es una obra de hombres, esto es una obra de Dios. Sencillo, o sea, toda la discusión era nada más para poderle abrir la mente y los ojos al joven rico y no logró hacerlo con el joven rico. Pero al menos con sus discípulos, creo yo que en algo logró iluminarlos cuando les dijo, para los hombres esto es imposible. Así como ves este que acaba de dar vuelta y que se fue, pero para Dios todo es posible. O como dijo en otra ocasión, para el que cree, todo es posible. Entonces se da uno cuenta de que no es, el guardar los mandamientos no era la manera, ¿verdad? Era la manera en que ellos lo asumían que así era, pero no era así. Y eso se ve también en otro pasaje donde dice cuál era la manera de pensar de los judíos de su tiempo. Y Jesús, para forma pedagógica de enseñarles, se adaptaba a la manera de creer de ellos, pero para llevarlos a un punto que era a donde él quería llevarlos. Como cuando en cierta manera decían aquellos, ah, ustedes escudriñan las escrituras, les decía Jesús, porque en ellas ustedes piensan que encuentran la vida eterna. ¿Mm? Ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes piensan que en ellas encuentran la vida eterna. O sea que ya no eran los mandamientos el hacerlos. Ahora en el estudio de la escritura estaba la situación. ¿Mm? Sin embargo, Jesús les dice, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé esa vida. O sea, ustedes piensan una cosa, pero el hecho de que lo piensen de esa manera no significa de que la realidad sea esa. Así lo piensan ustedes, pero la realidad es que el único dador de esa vida soy yo. Y ustedes no quieren venir a mí para recibirla. La quieren obtener a la manera como ustedes piensan que es. Entonces, así nunca la van a recibir.
Y se cumplió exactamente lo que Jesús dijo, ¿no? Jamás la recibieron. Ahora, eso se está poniendo bueno. Vamos ahora con el hermano Rafael. Gracias, hermano José Fray. Muchas gracias, hermano Benjamín. Adelante, hermano Rafael. Ah, bien, Mm. en este último cuadro que nos mostró, donde se resumen los 5 puntos de la ley de Cristo, observo o me parece observar, ¿verdad? En la número 1, la ley de Cristo es la ley del amor. La ley de Cristo es el ejemplo de Cristo y la ley de Cristo es la enseñanza de Cristo. Yo supongo, no sé, usted me dirá, podría resumirse todo en el mandamiento de Cristo de el amor al hermano como Cristo mismo nos amó. Es decir, y ese mismo ejemplo de Cristo es en ese amor, porque Él lo demostró entregando su vida. Y, y lo que enseñaba Cristo siempre se basaba generalmente en el amor. Entonces, podríamos, profesor, es acá la pregunta decir que el mandamiento que abarca toda la moralidad en la ley de Cristo es el mandamiento del amor, de amar al semejante, a mi hermano, al prójimo, como Cristo me amó y se entregó a sí mismo. De igual manera, podría decir que la enseñanza de los apóstoles también andan en ese mismo orden, aunque encontramos entonces en las epístolas, digamos, preceptos o mandamientos, no sé cómo definirlo, referidos, por ejemplo, a la liturgia, como por ejemplo lo que es el bautismo, lo que es la cena del Señor, lo que es la oración, tienen que ver con el ministerio o con la liturgia propios de la iglesia. Entonces, podríamos, o sea, me parece ver allí todo lo que es la ley de Cristo en eso, en el mandamiento del amor que abarca todo lo que es la moral, porque es mi trato con el prójimo. Y si amo al prójimo, me dice Juan, estoy demostrando amar a Dios también. Y, y la enseñanza de los apóstoles, que sería aquí el punto 4, que también está en el orden del mandamiento del amor, pero agregan todo eso, todos esos preceptos relacionados con la liturgia y el ministerio. Esa sería mi intervención, mi pregunta y duda a la vez. Sí, o sea que el punto del pastor White, Blake White, es explicitar teológicamente todo lo que él propone como el contenido de la ley de Cristo. En eso estoy de acuerdo. Él hace una magistral propuesta en donde pone todo lo que el contenido de la ley de Cristo pudiera tener, desde lo más básico hasta lo más extenso y profundo, teológicamente hablando. Obviamente, cuando uno va a hablar de la ley de Cristo, no va a estar hablando de todos los 5 puntos cada vez, ¿verdad? Entonces, la propuesta que usted hace es la misma propuesta que seguía Pablo cuando le preguntaban, ¿y cuál es la ley de Cristo? Entonces él respondía como lo respondió en Romanos 13. Él dijo, porque la ley de Cristo es la ley del amor, porque cualquier otro mandamiento se resume en este uno solo. Dice, amarás a tu prójimo, ¿verdad? Entonces, en un sentido resumido, y el resumen más breve que puede haber es ese. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor, ¿verdad? Y no solamente el amor a Dios, sino el amor al prójimo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podemos decir que en esa máxima se reduce todo. Personalmente, yo diría que le agregaría una parte, ese ya es a mi gusto personal, ¿verdad? Diría cuando me preguntan ¿cuál es la ley de Cristo? En lugar de decir la ley de Cristo es la ley del amor, yo respondería, la ley de Cristo es la ley de la fe y del amor. Es la ley de la fe y del amor, ¿verdad? Porque en otra parte el apóstol lo menciona más claramente, si no me equivoco, es Gálatas capítulo 5 donde dice que lo que importa es la fe que actúa por medio del amor. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? En Gálatas capítulo 5 donde dice Sí, que lo sí. que,
que lo que es importante es la fe que actúa por medio del amor. Entonces, yo diría que es el mandamiento de la fe y del amor, como un resumen muy, muy básico, ¿no? ¿Por qué? Porque se basa en dos mandamientos. El primero está en Juan capítulo 14, verso 1. Muchas veces lo leemos, pero no le prestamos atención, la atención debida. Porque en Juan 14:1 dice, ¿ustedes creen en Dios? Bueno, entonces crean también en mí. Dice. O como dice la versión antigua, vosotros creéis en Dios, entonces vosotros creed también en mí. Ese creer es un mandato, es un mandamiento. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces, en el castellano regular, todos los verbos que terminan con letra D son imperativos, como creed, tomad, volved, subid. Todos los que terminan con D al final son imperativos. Entonces aquí nos está diciendo, ¿creéis en Dios? O sea, ¿creéis en mi Padre? Creed también en mí. O sea, el mismo tipo de fe debe de haber, así como el Padre para con el Hijo. Este es el primer mandato. Y el segundo fue que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el nuevo mandamiento. Ahora, esos dos mandamientos los vuelve a resumir el escritor Juan en 1 Juan 3:23 y los presenta como un mandamiento. Búsquelo y léalo. Léalo para todos nosotros si me hace el favor. En 1 Juan 3:23, en la Primera es epístola. Juan 3:23, allá la estoy buscando. Estoy leyendo acá en la Reina Valera, dice así. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ok, entonces lo pone como que fuera uno solo. Este es su mandamiento, porque lo está diciendo en forma resumida, pero cuando uno lo lee se da cuenta que son dos, La fe ¿verdad? y el amor, sí, sí Ajá. se ve. Sí. Que creamos, ahí tiene que ver con la fe, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. No dice que creamos en Moisés, dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y segundo, que nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. ¿Y cómo nos lo mandó? Él dijo que os améis unos a otros como yo os he amado. Nos Yo, dio el ejemplo, ¿verdad? correcto. Mi hermano, Entonces, una observación rapidísima aquí para darle paso a mi hermano Amos. Yo observo que en el mandamiento que está en la ley de Moisés, en Levítico, que habla del amor, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero el mandamiento aquí de Cristo es como yo te he amado, no como yo, como me amo a mí, sino como Cristo me amó a mí. sí, Pero o sea que esa es la diferencia entre un mandamiento y el otro. sí, Esa es la diferencia entre el mandamiento del amor al prójimo del antiguo pacto y el del nuevo pacto. correcto. Porque el ejemplo de Cristo hace toda la diferencia. El que Él vino a mostrarnos cómo amar, cómo amarnos unos a otros, hace toda la diferencia. Sí. Ujú. Filipenses 2:5-6, hermano, allí está. Ahí está, Jesucristo. precisamente. Sí, Hay esta manera de pensar en vosotros como la hubo en Cristo Jesús. sí. Dice, hay esta manera de pensar, ¿verdad? Sí lo puede leer, de hecho. Sí, sí, claro. Filipenses 2:5-6 dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hay que leer el 7 también, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Escucha esto, ¿verdad? Porque me parece, si no estoy equivocado, hace años lo estudié y no lo he vuelto a leer digo, hace poco tiempo. Pero la palabra que se utiliza ahí en griego no significa sentir, sino significa mentalidad o manera de pensar. Hay en vosotros esta manera de pensar o esta mentalidad que hubo también en Cristo Jesús.
Ok. Yo me pregunto cómo van a responder eso los ebionitas del día de hoy, que dicen que Cristo Jesús no preexistió a su nacimiento en el vientre de María, porque era hijo de José y María, como enseñan ellos. Pero acá dice el verso, haya en vosotros esta mentalidad como la hubo en Cristo, pero cómo la va a haber en Cristo una mentalidad si no existía? Profesor, la pechita sí dice, haya en ustedes este modo de pensar que también hubo en Cristo. Ajá, es que esa es la palabra, ¿verdad? Sí. Esa manera de pensar o esa mentalidad. Ahora, ¿cómo va a pensar alguien? O aún si le ponen sentir, ¿cómo va a sentir alguien algo si ese alguien ni piensa ni existe, ni siente, ¿verdad? Como enseñan los avionitas. Y, o sea que es una contradicción total esa manera de concebir la existencia del Hijo de Dios, ¿verdad? Es una aberración. Bueno, lo dejamos hasta allá. Ahora Gracias. vamos con el hermano Amos. Adelante, Amos. ¿Se me oye bien? Sí, adelante. Bueno, excelente clase, Ben, como siempre. Y pues, no había tenido yo la oportunidad de leer el libro, no he podido leer el libro, pero sí he estado siguiendo las clases y pues me sorprendió la explicación y algo también respecto a la propuesta que se mencionó al final de estos 5 puntos sobre la ley de Cristo. Bueno, hay varias cositas por ahí que quiero mencionar. Lo primero es acerca de cuando Pablo dice, no estando yo sin ley, sino en la ley de Cristo, por ahí la versión que creo que estás manejando es la 60, ¿verdad? O la que se maneja en la versión en español que estás presentando. Ajá. Pero, por ejemplo, la Reina Valera actualizada dice en la ley de Cristo, o por ejemplo, cuando revisando lo que es el interlineal de la cueva, dice dentro de la ley de Cristo. Ajá. Porque, bueno, yo entiendo que la ley de Cristo es diferente a la ley mosaica porque el pacto es diferente y porque la circunstancia es diferente. La ley mosaica era algo externo al pueblo de Israel que se le fue dado desde afuera. Mientras que la ley de Cristo, tal como lo profetizaba, ¿verdad? El profeta Jeremías, sería algo desde adentro. Y esta ley que viene desde adentro es puesta, ¿verdad? En marcha en el ser humano o en la comunidad de los creyentes, precisamente a través de el Espíritu Santo. Ahora, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 6, y voy a leer la Reina Valera actualizada, dice, por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en él. ¿Por qué menciono esto? Porque en la explicación que tú dabas, yo creo que Blake White da en el punto cuando hay por ahí malas interpretaciones. Yo de repente he intercambiado opiniones con, bueno, los judaizantes que yo tengo aquí a la mano, pues son adventistas, ¿no? No son de raíces hebreas, son adventistas. Entonces los adventistas siempre te van a decir, o cualquier tipo de judaizante siempre te va a pedir una lista, dame la lista de la ley de Cristo, porque se está enfatizando solamente lo externo, lo externo. Y Blake White, muy bien acertado, dice que la ley de Cristo tiene dos aspectos, y por ahí lo mencionabas, el aspecto externo, que es la exhortación moral, que en este caso es la escritura, y el aspecto interno, que es el Espíritu Santo. Ahora, también está el indicativo, que en este caso es Cristo, y el imperativo, que es la palabra. Cuando los judaizantes te dicen, dame una lista una lista de mandamientos de la ley de Cristo, solamente están pensando o están asimilando que la ley de Cristo es algo externo, mientras que no logran entender que la ley de Cristo tiene estas dos partes. La ley de Cristo, para empezar, es Cristo mismo, pero no solamente es Cristo, sino que son las instrucciones, las palabras que Cristo dio a través de su ministerio. Por eso Pablo dice, y yo creo que la palabrita clave o la preposición clave de Pablo es en.
en Cristo. Dice, así como recibieron a Cristo, es decir, así como están en una relación, en una comunión con Cristo, anden en Cristo. No dice anden con Cristo, como si Cristo fuese alguien aparte de nosotros, porque en toda la teología de Pablo, la iglesia es un solo cuerpo con Cristo, siendo Cristo la cabeza precisamente de este cuerpo que está conformado por todos los creyentes. Entonces el cristiano no está, no es que debe caminar con Cristo, como si Cristo fuese al lado nuestro, sino que debe caminar en Cristo. Y en ese sentido, la ley que menciona Pablo, que es enomos, es dentro de Cristo, en Cristo. Es decir, que aquí están los dos aspectos que menciona por ahí Blake White. Así que me parece muy acertado lo que mencionaste en la explicación. Ahora, a la otra parte que es el aporte o la propuesta de Blake White, por ahí hay ciertos puntitos que hay que considerar. Yo siento que ya la primera corrección ya la hiciste y que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es en el primer punto, cuando él dice que la ley de Cristo es la ley del amor, ciertamente, pero no solamente es la ley del amor, sino la ley de la fe. Aquí concuerdo totalmente contigo. Cuando Pablo en Romanos capítulo 3 dice que en Cristo, vinculando el nuevo pacto con el pacto abrahámico, en promesa y cumplimiento en Cristo, dice que el nuevo pacto, o que Cristo confirma la ley de la fe, contrastándolo con la ley de las obras, que por supuesto está hablando del pacto mosaico, ¿sí? Entonces, la ley de Cristo es llamada la ley de la fe. Entonces, yo pienso que ahí le falta agregarle la fe, la ley de la fe y del amor, ¿sí? Otro punto que me parece muy interesante es el punto número 5, que dice, la ley de Cristo es todo el canon bíblico interpretado a la luz de Cristo. Eso sí me pareció muy interesante, de verdad que sí, porque esto me recordó lo que dice Jonathan Welton, que también él tiene su propuesta, ¿no? Jonathan Welton, en su libro Entendiendo la Biblia por completo, en el capítulo 7, él menciona que, como propuesta, que cada pacto tiene su propio canon, obviamente dentro del propio canon bíblico, y hasta da los libros que él propone, ¿verdad? Que así se asimilen, entendiendo, por supuesto, que el canon del nuevo pacto, pues es todo el Nuevo Testamento. Me pareció muy interesante, y aquí sí le doy el puntito arriba a Blake White, es que la ley de Cristo tiene precisamente o abarca todo el canon, pero teniendo el eje principal del canon va a ser Cristo. Es decir, el antiguo pacto se interpreta a la luz del nuevo pacto, el Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento, y toda la Biblia, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento, se interpreta a la luz de Cristo, teniendo, como ya se ha mencionado en clases anteriores, como eje central de la teología del nuevo pacto a Cristo mismo. Bueno, eso sería todo por ahora. Excelente clase. Muchas gracias, Ben. Como siempre, excelente. Gracias. Gracias a ti, Amos. Sí creo que la clave en todo esto, y creo que todos han estado contribuyendo de una manera excelente, empezando por la pauta que nos ofreció nuestro hermano José Fray, que encendió la mecha, ¿verdad? Gracias a Dios, en un sentido positivo. Y ahorita con el comentario de Amos, creo que estamos en lo que debíamos de estar, ¿verdad? Y es interesante cuando empezamos a hablar de esto, porque cuando empezamos a hablar con los judaizantes, sobre todo, para empezar, el mundo judaizante piensa que no tiene nada de... es interesante cuando uno habla con ellos, ¿verdad? Pero como la ignorancia es, cuando la ignorancia es grande, ¿no? Y dicen, nosotros no tenemos nada de cristianos. Cuando éramos cristianos, dicen, ¿no? Y uno los oye, pero no se dan cuenta que la teología que ellos están manejando es una teología, porque primero fueron cristianos y hoy día se han hecho judaizantes. Es una teología del pacto, es una teología pactual, ¿verdad? Que la traen desde la época de la Reforma y que subyace por debajo de todo lo que están diciendo, ¿verdad? Porque el mero hecho de que sea una misma ley
perdón, la que ellos manejan para el día de hoy, tratando de decir que es un pacto renovado y que no hay tal nuevo pacto, lo único que significa es que te están diciendo lo mismo que te están diciendo los pactualistas. Es simple y sencillamente otra administración, pero del mismo pacto. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es nada más decirle, es como decirle a un pactualista de Westminster, tú enseñas que son 2/3 de la ley los que se han revocado. Pues yo nada más digo que no se revocó ningún tercio. Es lo mismo. Nada más, ¿para qué le quitamos los 2/3? Mejor los dejamos ahí. Y ahí queda, ¿verdad? Entonces, pero es la misma teología, ¿no? Es una cosa un poco curiosa y luego lo que no saben es que ese tipo de teología pues es católico romana porque era un tipo perdón, de teología trabajada por Tomás de Aquino, que era pues el máximo teólogo católico romano que ha tenido la historia del catolicismo. Entonces, ese es un resigno de, entre comillas, Santo Tomás de Aquino que perpetuaron los magisteriales del movimiento de la Reforma y que lo tradujeron y lo transfirieron a sus propios movimientos y ahí quedó y se perpetuó entre los calvinistas y entre los reformados y ahí llegó a la teología pactual federal y que es el día de hoy, pues permanece ahí, ¿verdad? Y es de eso de lo que estamos tratando nosotros de salir, ¿verdad? Con una nueva visión y entendimiento más bíblico. Pero pues la gente que se da cuenta de su propia teología tiene la mayor facilidad de poder distanciarse de ello. Pero cuando uno no tiene claro eso y no sabe ni siquiera en qué tipo de teología anda, pues todo se le hace bien, todo lo oye bien, ¿no? Sí, hermana Angélica, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, el término, la ley de Cristo, es un término que solo lo menciona el apóstol Pablo, ¿verdad? En esa Sí, carta. con esa Y, fraseología solamente Pablo lo habla. y es en el libro de Gálatas. En No, el no libro me- de en el libro de Gálatas y el único otro lugar es Primera los Corintios 9, donde lo estábamos leyendo hace un rato, 9, eh, 21. pero o sea, es siempre porque él está corrigiendo a la lucha que tenía con los judaizantes, se podría decir. O Sí, sea, es por la lucha que él tenía con los judaizantes. entonces se podría decir que él implementa este término a modo de contrastar con la ley de Moisés, porque ellos estaban eh, queriendo, impulsando a que se siga cumpliendo con la ley de Moisés, entonces él usa ese término para, eh, no sé cómo decir, usa ese término para justamente para enseñarles que, para hacer ese contraste entre la ley de Moisés y Cristo, pero entonces, más que, como decía el hermano Moss, más que hablar de una ley de Cristo, es una persona, o sea, es la persona de Cristo reflejada a través nuestro. Entonces, yo creo que por ahí viene eh, más que nada todo esto de insistir en tener una lista o un código, porque es algo que Pablo usa solamente para luchar contra los judaizantes, ¿no? Y entonces el Sermón del Monte también se podría decir que es como un resumen de todo esto. Sí, en pocas palabras, lo que significa, cuando nosotros estamos hablando si ustedes se fijaron que la ley de Cristo, en cuanto a propuesta teológica, según Blake White, uno de los puntos es que es la ley del amor, en su primer punto. Eso sería, ¿cuál es la motivación que gobierna la ley de Cristo? ¿Cuál es su motivación? Bueno, en este caso es el amor. Luego vemos que la ley de Cristo es el ejemplo de Cristo. Eso sería cuál es su máxima expresión.
¿Dónde se ejemplifica en su máximo punto? Pues en Cristo mismo, en los actos de misericordia de Cristo y de amor de Cristo, en todos los evangelios. Luego tenemos las enseñanzas de Cristo. ¿En dónde las tenemos esas? Bueno, pues tenemos un resumen específico de ese tipo de enseñanzas en el Sermón del Monte, que es capítulo 5 al 7 de Mateo, pero no es el único lugar, porque en Mateo hay 5 discursos completos de Jesús y todo eso viene dentro de lo que es la ley de Cristo, porque la ley de Cristo no es nada más la enseñanza moral de Cristo, es todo lo que Cristo enseñó y en cuanto a todo lo que debemos obedecer, ¿verdad? Entonces, hay cinco discursos en Mateo, pero en los otros evangelios hay muchas otras enseñanzas y muchas otras cosas que vienen como mandatos en forma imperativa para los cristianos. Obviamente, tenemos que fijarnos en qué es imperativo y qué no es imperativo en los evangelios y si pertenece al antiguo pacto o pertenece al nuevo pacto, como por ejemplo, un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo limpió de lepra a un leproso? ¿Qué fue lo que le dijo? Cuando limpió a los 10 leprosos. No, cuando limpió a uno y le dijo, ve y muéstrate al sacerdote Ujú. y paga conforme a lo que la ley pide. Sí. O sea, eso no es, ese es un mandato, pero no quedaría dentro del mandato de la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque el mandato de la ley de Cristo es todo lo que Él ordena que va a venir a ser parte de la forma de vida del nuevo pacto. En cambio, en este preciso ejemplo, lo que está haciendo es darle un mandato que tiene que ver conforme al antiguo pacto y que pertenecía estrictamente al antiguo pacto. Ujú. Eso no, que no se transfiere a la ley de Cristo. Entonces, debemos reconocer que cuando estamos leyendo los evangelios, estamos en un periodo de transición, porque todavía Cristo no ha muerto y es el último pedacito de la vida del antiguo pacto, ¿verdad? Entonces, porque cuando Él muere en la cruz, en ese momento es cuando empieza el nuevo pacto, entonces legalmente hablando. Ahora, tenemos que preguntarnos todo lo que Jesús nos enseña, si realmente es parte de la nueva ley que va a ser instituida y que va a estar en vigencia a partir de su muerte y resurrección, o si todavía es parte de la antigua manera de vida y tiene que ver nada más con el antiguo entendimiento del antiguo pacto. Eso lo tenemos que dilucidar exegéticamente, ¿verdad? Ahora bien, lo que sí me parece muy interesante es lo que usted dijo, hermana, de que posiblemente sea una fraseología que él utiliza para lidiar específicamente con los judaizantes, que él habla de la ley de Cristo para identificarlo de una manera simple, porque lo hace en Corintios y lo hace en Gálatas. Pero, por ejemplo, en su máximo tratado de teología, cuando no está tratando con los judaizantes, el apóstol Pablo no le llama la ley de Cristo, le llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Ujú. Es la versión larga de esa fraseología. Y eso está en capítulo 8 de Romanos, en el versículo 2, como dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, o resumidamente la ley de Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues primero la identifica como la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, dando a entender que esa ley tiene que ver con el Espíritu Santo, que es un Espíritu Santo dador de vida eterna, y, y luego, bueno, pues que esa vida, esa ley es una ley liberadora, trae libertad.
porque dice, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Ahora, esa ley del pecado y de la muerte, muchos piensan que se refiere a una ley nada más meramente interna en la vida del creyente. Pero cuando uno empieza a estudiar más detenidamente el punto, se va a dar cuenta de que la ley del pecado y de la muerte es una forma de referirse a la ley mosaica. ¿Por qué digo eso? Y no nada más digo, como muchos otros piensan, que es una ley nada más meramente interna a la que se refiere. Porque la ley del pecado se le llama la ley del pecado y de la muerte a la ley mosaica. Porque la ley mosaica define el pecado. Es la ley del pecado. En otra parte, en el capítulo 6, por ejemplo, en el capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo dice que la ley incrementa el pecado. ¿Mm? O sea que los judaizantes nos dicen que la ley fue dada para restringir el pecado. Pero el apóstol Pablo en su teología dice que la ley fue dada para lo opuesto. Fue dada para agitar el pecado en nosotros, exasperarlo y hacer que aparezca más evidentemente. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser posible? Dice, sí, porque el propósito era, en cierta manera, mostrarnos cuál es el pecado, pero al ser humano ser pecador, en lugar de que el propósito inicial, que era contenerlo, fuera contenido, al contrario, la rebeldía en nosotros, la semilla de la rebeldía más se exasperó y más hizo que apareciera en nuestra vida. Entonces se manifestó más la pecaminosidad en nosotros. Nos hizo en sobremanera pecaminosos. Entonces, pero Dios no lo agarró desprevenido, porque luego el apóstol Pablo dice, pero cuando más se manifestó el pecado, más sobreabundó la gracia. Dijo, entonces, lo que está diciendo es que no se le escapa nada a Dios. Dios lo hizo todo a propósito, para que así de esa manera el pueblo judío que pensaba que mediante la ley podía salir adelante, se diera cuenta de que aún y a pesar de tener la ley, seguía siendo un pueblo pecador, porque nunca fue un pueblo convertido, ¿no? Entonces, de esa manera, fue como al paso de los años, que finalmente cuando, por ejemplo, leemos el libro de Daniel, del profeta Daniel, como el mismo profeta Daniel dice en uno de sus capítulos, en los primeros versos, Señor, hemos quebrantado tu ley, dice, como nación, ¿verdad? Entonces, al decir eso, lo que está diciendo es, reconocemos que somos pecadores, que necesitamos de ti, que tú eres nuestro único Salvador, ¿verdad? O sea, cuando una persona logra reconocer eso, es cuando entonces la obra del Espíritu Santo puede venir y hacer su trabajo en la vida de una persona. Pero mientras una persona tenga el egocentrismo y el narcisismo de quererse presentar y decir, y yo puedo alcanzar mi propia autojustificación con mi propio esfuerzo, está totalmente engañado, está autoengañado. Y el Espíritu Santo todavía no puede hacer nada en esa vida. ¿Por qué? Porque la ley mosaica le tiene, o sea, tapado el entendimiento a la persona que la está leyendo. Y no porque la ley mosaica sea mala, sino precisamente porque está haciendo su trabajo. Que al ser santa, justa y buena, y al estar trabajando perfectamente en cuanto a su función en nuestra vida, que no es ni justificar ni santificar, sino declarar el pecado y mostrarnos que somos pecadores, y lo hace perfectamente. Entonces, el pecado que está en nosotros, dice el apóstol Pablo, termina autoengañándonos. Y el apóstol Pablo termina diciendo, y lo que de antemano se intencionó para vida en mi vida, resultó ser doblemente para muerte. Y de esa manera el pecado me engañó. El pecado que está en mí me engañó. Entonces, se le llama la ley del pecado no porque sea mala, sino porque define el pecado y le muestra al pecador cuán pecaminoso es. Y de la muerte es porque en ella misma está
la paga de lo que el pecado requiere, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, y si no, pues vemos el primer ejemplo, cuando ya después que había sido dada la ley, por ejemplo, del Shabbat, a una persona que recogió leña en Shabbat, ¿qué le pasó después de que lo sorprendieron recogiendo leña cuando ya se había dado la ley del sábado? Fue lapidado. O sea, Moisés preguntó, por la primera vez no estaba dado el mandamiento del Shabbat, ¿verdad? Entonces dijeron, ¿qué vamos a Sí. hacer con este? Le dijeron, vas a hacer tal cosa, pero todavía no estaba dada la ley del Shabbat. Luego, cuando fue dada la ley del Shabbat y ya estaba vigente, entonces, cuando volvió a hacerse eso por otro personaje y quebrantó de la misma manera el Shabbat después, años después, y preguntaron, pues entonces le dijeron, pues la paga del pecado es muerte. Entonces, es ley de pecado y de muerte. No porque sea mala, sino porque cumple bien su función. Pero el apóstol Pablo dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es una ley interna, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, que es una ley externa. O sea que me han quitado una ley externa, pero me han dado una interna. ¿Sí entendemos esa transferencia? Sí, sí, amén. Ok. A ver, hermano Gustavo Sabatini, ya llegó la flota argentina el día de hoy. Buenas tardes. Bueno, muy enriquecedor todo. La verdad que nos abre la cabeza, nos parte la cabeza. Pregunto, observación, pregunta sería, primero, lo que hace el hermano White es estructurar su argumento como contrapartida o paralelismo de las cinco, los 5 puntos de la reforma o los 5 puntos calvinistas, porque él estructura esta propuesta en 5 categorías, ¿no? No parece al azar, parece intencional. No sé si eso él lo explica en el libro. Y, y lo otro y último es, eh, Jesús está introduciendo en forma, digamos, encubierta el advenimiento, el establecimiento de una nueva ley cuando dice tomad mi yugo. Venía a mí todo, en Mateo 11, ¿no? Venid todos los cargados, y para los judíos el yugo era la ley de Moisés, pero Jesús está introduciendo su yugo, su ley, que es ligera y que es liviana. Eh, ¿Podría interpretarse así ya en los evangelios un anticipo de lo que sería eh, la ley de este nuevo legislador? Cuando él habla de su yugo, ¿se puede interpretar así? Buenísima pregunta. Bueno, en respuesta a lo primero, diría yo que es interesante que Blake White lo presenta en 5 puntos, pero no necesariamente tiene que ver con el tulip. No necesariamente tiene que ver con, digamos, la presentación calvinista que por lo general se hace de esas cosas, ¿no? Que son 5 también, en el acrónimo de 5 letras. O sea, en eso no hay una correspondencia, no creo que la haya. Lo voy a explicar más adelante en su libro, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que sí me preguntaste del yugo de Cristo, eso es bastante interesantísimo, porque ahí sí la palabra yugo se utiliza de una manera como metonimia, esa figura de dicción que se llama metonimia, ah, para decir, en este caso, el yugo no se refiere, bueno, sabemos que la palabra yugo era algo que se le ponía a los animales para que pudieran trabajar en el campo, ¿verdad? Ujú. Entonces, en este caso, se utilizaba hebraicamente como una fraseología para hablar de la carga que un maestro de Torá le ponía a sus discípulos. O sea que cada maestro de Torá, con su propia interpretación que daba, era el yugo que ponía sobre su discipulado. En este caso, Bien. Jesús está diciendo, venid a mí porque la carga de Torá que yo les voy a poner a ustedes
es una carga ligera y liviana comparada con todos los demás, ¿verdad? Había una carga de Torah puesta por la casa de Shammai, que era una carga sumamente estricta y pesada, que pues obviamente cuando leemos los evangelios y todos los encontronazos que Jesús tenía con los fariseos de su tiempo, la gran mayoría de los comentaristas bíblicos de trasfondo judaico que se enfocan en eso, nos dicen que lo más seguro es que no estaban debatiendo con fariseos de la escuela de Hillel, sino con la escuela de Shammai. ¿Por qué? Porque eran los que estaban gobernando y vivían en Jerusalén y eran demasiado estrictos. Y la tendencia de Jesús era hacer una escuela con una interpretación sobre la ley, aún misma de la ley mosaica que, sí, que existía en aquel entonces, más liviana, más como la de Hillel. Muchos piensan que Jesús era hilelita. Yo no diría que fuera así, pero no necesariamente significa de que estaba en contra de esa manera de entender la ley más suave, eh, no porque la flexibilizara a su conveniencia, sino porque él tenía un lente de interpretación, y es que no quiero hacer el énfasis. Jesús tenía un lente de interpretación que él utilizaba para todo lo que tenía que ver con la ley del antiguo pacto, que era misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sí se acuerda cuando él citó esa parte? Sí, tal cual. Aún después, cuando ya pasa todo y vemos a Santiago hablando en su epístola, dice, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, desde el punto de vista judaico, existen dos centros o dos atributos en Dios. Uno es el atributo de la justicia y el otro es el de la misericordia. Entonces, lo que está diciendo aquí es que en la ley mosaica, el atributo de la justicia es el que dominó. Pero en el nuevo pacto, el atributo de la justicia no que desaparezca, pero es superado por el atributo de la misericordia. O sea que Ujú. se balancea toda la historia de la salvación, en donde al principio tenemos un Dios netamente justo, sin dejar de ser misericordioso, pero en el nuevo pacto tenemos un Dios que sin dejar de ser justo es netamente misericordioso. Entonces, es un mismo Dios, pero que muestra dos diferentes atributos de diferente manera en su obrar, pero no es porque lo hizo de una manera arbitraria, sino que según el apóstol en capítulo 9 al 11 de Romanos, lo previó todo de esa manera y encerró a todos bajo, bajo culpabilidad, bajo pecado, para que su debido tiempo tuviera de todos misericordia. Dijo. Y de esa manera nadie pudiera reprocharle nada, porque así es misericordioso para con todos. Y lo único que pueda proceder de nosotros es alabanza, alabanza a su nombre. Entonces, en ese sentido, es interesante de que cuando él dice, venid y llevad mi yugo sobre ustedes, sí, es precisamente que todo lo que él estaba enseñando, todo lo que él estaba mostrando, todo lo que iba a ser parte del nuevo pacto en cuanto a su ejemplo, su enseñanza, su actitud, su motivación, todo lo que iba a dejar como legado para nosotros, que vendría a ser parte de la ley de Cristo para nosotros, ahí estaba resumido en esa palabra, su yugo. Ahora, ¿por qué era más liviano? Muchos pudieran, de otros tipos de teologías como la pactual, pudiera decir, no, 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 si Cristo lo que vino fue a hacer la ley mosaica incluso más intensa y más alta en cuanto a sus atributos o a sus exigencias morales. Y en ese sentido es verdad. La única cosa que no se dan cuenta es que elevó las exigencias morales, pero quitó todas las culpabilidades y los castigos de muerte que tenía. ¿Sí se dan cuenta?
En el antiguo pacto decía, el que haga esto va a morir. Y en el nuevo pacto ya no existe tal cosa, ¿verdad? Ya no se le quita la vida a alguien que quebranta un mandamiento. Me refiero a la vida física, ¿verdad? Como aquel que mataron por haber quebrantado Shabbat. Entonces, en el nuevo pacto no existe eso. ¿Por qué? Porque de antemano se basa en la misericordia. Y donde dice Dios, yo, todos me conocerán y yo me olvidaré completamente de sus pecados. Dice, en el nuevo pacto. Entonces vivimos bajo ese nuevo pacto. De manera que ya no hay el temor de poder ser lapidado o apedreado o lo que sea, ¿no? En ese sentido. Y en ese sentido, pues la misericordia se muestra mucho más en el nuevo pacto que en el antiguo. Correcto, clarísimo. Muchísimas gracias, ¿eh? Claro, hermano José Fray, abra su micrófono. Tiene cerrado el micrófono, ahora sí. Pastor Benjamín, que en verdad está muy, muy hermosa y muy edificante cada una de las explicaciones que usted nos ha dado. Yo quiero exponerle algo y usted me complementa si es tan amable. O sea, ¿Cómo no? yo cuando comencé a estudiar la teología del Nuevo Pacto, comencé a ver que era muy fundamental poder establecer, digamos que en una hoja en blanco, trazar una línea y poner una cruz. Y entonces mirar antes de la cruz y después de la cruz. Entonces, para mí, antes de la cruz es el antiguo pacto, o sea, desde el monte Sinaí hasta la obra de Cristo. Y con en la muerte y la resurrección de Cristo se inaugura el nuevo pacto y desde ahí se establece todo lo nuevo que hemos venido nosotros hablando en este tiempo. Explico todo eso y lo argumento con Hebreos capítulo 8 verso 13 cuando dice, al decir nuevo, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, digamos que ya en otros estudios que hemos tenido nos hemos dado cuenta que cuando dice que está próximo a desaparecer, desaparece pues realmente ya es en el año 70 después de Cristo, con lo que hace Roma sobre Jerusalén, etcétera, y ya la nación de Israel es expatriada o dispersada en ese tiempo. Entonces ya no hay oportunidad de templo, de sacrificios, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, explico esto es para ver lo siguiente. O sea, para mí cuando se habla de que, bueno, la ley de Moisés ya no tiene vigencia para el nuevo pacto, yo veo que no tiene vigencia realmente en nada, porque la ley ha sido abrogada. Y de esa misma manera, entonces, cuando yo leo Romanos en el capítulo 7, también lo interpreto como que la ley no tiene esa función en este tiempo, o sea, en la era del nuevo pacto ya no tiene esa función. Se hablaba de que la antigua ley, o sea, la ley de Moisés tenía la función de apuntar a Cristo, de ser eh, el ayo, de propiciar muerte, de imposibilitar al hombre para llevarlo a Cristo. Pero si esa ley ya ha sido abrogada en la venida de Cristo, en su muerte y su resurrección, ¿por qué es necesario ya en el nuevo pacto seguir hablando de la función cuando estamos en un nuevo pacto, una nueva ley y unas nuevas implicaciones? Es como la reflexión que tengo. Y me gustaría que usted me complementara, hermanos, Benjamín. Gracias. Bueno, magnífica la ilustración. Y para empezar, solamente le sugeriría una pequeña enmienda. En lugar de que el inicio lo ponga en el monte Sinaí, diría yo que el inicio empezaría en Éxodo capítulo 12 verso 1. En lugar de que fuera en Éxodo 20 o en Éxodo 19, porque sería bueno que ustedes lean el pasaje para que se den cuenta por qué. En Éxodo 12 verso 1 dice,
que el mismo Dios le dice al pueblo de Israel, este será el principio de los meses para ustedes, el primero de los meses del año. O sea que allí es como que viene un nuevo Génesis para el pueblo de Israel, porque utiliza la misma palabra que en Génesis 1, cuando dice Bereshit, en el principio de la creación. Pero aquí en Éxodo es como el inicio de una nueva historia, de un nuevo capítulo en la vida del pueblo de Israel. O es como decir, este es el inicio o el principio del pueblo de Israel en su vida religiosa. Por eso dice así de esa manera en capítulo 12, verso 1. O sea, esa es la única sugerencia en cuanto a corrección, ¿verdad? Porque realmente desde ahí empieza a darse la ley en cuanto a los requisitos para la Pascua. Luego en el capítulo 16 se dan ciertas instrucciones para el Shabbat, cosa que no quedaría bien teológicamente si lo ponemos en el capítulo 20 de Éxodo. La gente diría, bueno, entonces, si está antes de Éxodo 20, quiere decir que es para todas las naciones, y en este caso ni el Shabbat ni la Pascua sería para todas las naciones. Sigue siendo únicamente para el pueblo de Israel. Entonces, por eso desde el 12:1 es donde se hace el quiebre, ¿verdad? La división de situación. Ahora bien, tiene toda la razón en decir de que una es la función del antiguo pacto y de la ley mosaica en tiempo antiguo, y que el apóstol Pablo claramente nos muestra que eso se termina hasta bueno, hasta la llegada de Cristo con el Mesías, hasta ahí llega su función, ¿verdad? El problema empieza cuando en la teología pactual se nos enseña o se nos ha enseñado a muchos de nosotros. Digo a muchos porque hay algunos que quizás vengan del dispensacionalismo, donde no se les enseña eso, ¿verdad? Pero los que vienen de la teología pactual, tradicionalista, del tipo Westminster, entonces ahí sí se enseña el uso, en lo que se llama el tercer uso de la ley. También se enseña en las iglesias luteranas, porque eso es una enseñanza común que tuvo Lutero con Calvino. Se llama el tercer uso de la ley, que es el uso pedagógico o como enseñanza, ¿verdad? Como manera de vida, ¿verdad? Y es ahí donde está estancada la teología de Westminster hasta el día de hoy. Ahora bien, esto es una gran confusión que ellos tienen porque implica el mezclar dos cosas teológicamente hablando. Lo que el apóstol Pablo nos describe en Gálatas capítulo 3, de cómo es que después de que viene el pacto con Abraham, o la promesa como le llaman, después de eso 430 años después viene el pacto con Moisés o la ley. Entonces, y luego nos dice cuál es su función, le da el término pedagogos, nos explica qué significa el término, y luego cómo es que termina en Cristo. Todo eso se llama la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque nos está tratando de decir cómo Dios seleccionó a un pueblo, el pueblo de Israel, cómo lo llevó a través de toda la historia y cómo lo trajo hasta el Mesías, y cómo la ley sirvió para mostrarle el camino al pueblo de Israel y para traerlo al Mesías. Ahora, cómo es que se distorsiona todo esto? Es que todo lo que tenía el propósito de ser específico para Israel, nosotros en la teología del pacto lo distorsionamos haciendo que sea para todas las naciones. ¿Mm? Entonces, si era para guiar al pueblo de Israel y para traerlo a Cristo, ahora nosotros decimos, bueno, si para eso sirvió en aquel entonces, eso significa de que puede servir el día de hoy para guiar a toda la gente a Cristo, ¿verdad? Pero es una malísima aplicación del texto porque se basa en una mala exégesis, ¿ok? Entonces, aparte de eso, no solamente se comete ese error, sino que se mezclan dos cosas que son básicamente la historia de la salvación con el orden de la salvación.
El orden de la salvación es otro tipo de cosa que es, por ejemplo, el haber sido elegidos en Cristo antes de la fundación de los tiempos, luego el ser llamados, luego venir a la fe, ser justificados, luego santificados, luego glorificados, en fin, que es lo que nos muestra Romanos capítulo 8. Entonces, ese orden de la salvación, de cómo se lleva a cabo la salvación personal de cada quien, pues ahí se le entremete también el uso de la ley, que ya la hemos desvirtuado de antemano, y decimos, por una parte, la vamos a usar para guiar a un gentil hacia Cristo, cosa que ahí no aplica, y después ya que lo traigamos a Cristo, se la volvemos a dejar allá, pues ya que se la pusimos, se la dejamos hasta que llegue a su camino de justificación hasta que llegue a la glorificación. Un doble error, ¿verdad? Entonces, eso viene por mezclar eh, en- la falta de coordinación teológica es evidente y está mezclando dos cosas que no se deben de mezclar. Y eso viene de no entender la función de la ley como pedagogo en el ámbito del pueblo de Israel. Y es que cuando leemos la Biblia, por ejemplo, aún en Gálatas capítulo 2, cuando el apóstol Pablo empieza a regañar o a reconvenir al apóstol Pedro cuando le dice, nosotros somos judíos de nacimiento, y empieza a regañarlo por la simulación que había hecho, ¿verdad? O por el engaño de, de irse a comer con los gentiles y luego apartarse de ellos y todo ese tipo de cosas que el apóstol Pablo no le gusta. Y si no me equivoco, creo que hasta Bernabé cae en la simulación y cae en ese problema y también recibe el parte del regaño. Y él empieza a predicarles a ellos y a todos los judíos que habían caído en ese problema. Y empieza a predicarles. Y es a ellos a los que les está recordando en el capítulo 3 lo que la ley sirvió para el pueblo de Israel. Pero nosotros lo estamos leyendo como que fuera para nosotros, cuando es el apóstol Pablo que le está repitiendo a otros judíos lo que la ley había sido para ellos hasta que Cristo llegó. O sea que el sermón de Pablo hacia aquellos colegas apostólicos duró varios capítulos. O sea, hay que ver hasta dónde termina de predicarle Pablo a ellos y dónde regresa a escribir a los Gálatas, ya en su carta, ¿verdad? Y si este, nos ponemos avispados, nos vamos a dar cuenta que esa parte donde habla Pablo de que la ley fue un pedagogo para Israel, es cuando estaba regañando a Pedro y a Bernabé y a los demás que habían caído en esa simulación. O sea que es un mensaje hacia los judíos, no hacia los gálatas. Quedamos ahí, hermano José Fray. Me gustaría que ustedes me dejaran leer Gálatas 3, un pedacito solamente. Sí, adelante, aproveche. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, cuando hablamos bueno, y entonces, ¿qué función? Entonces, la ley ya no tiene la función, entonces, ¿cómo se hace la función en el nuevo pacto? Pues precisamente la función la tiene el Espíritu Santo, porque El dice que el Espíritu, Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. así es. Él viene y nos redarguye de justicia, de pecado y de juicio y nos trae a la conversión a Cristo. Y una vez que viene a morar en nosotros, se queda permanentemente inhabitando nuestra vida y sigue dirigiéndonos porque ahora Él es el que tiene el papel de pedagogo.
Amén. Él es nuestro instructor, ¿verdad? Día a día, Él es el que nos toma de la mano como aquel antiguo pedagogo y nos va guiando por el camino donde debemos andar. Amén. Y entonces por eso es que la ley de Cristo también se puede llamar la ley del Espíritu. La ley del Espíritu, así es. La ley Amén. del Espíritu de Gracias, vida en hermano. Cristo Jesús. Ok, ahora sí, hermano Isaac Hernández. Sí, saludos a todos. Pues dos Saludos. cositas que me quedan ahí. Bueno, entendemos que la ley que se dio en Sinaí, no es para justificación, ¿cierto? Porque no se puede justificar por medio de la ley, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero entonces cabría la pregunta de una persona que quisiera cuestionar la ley de Cristo en preguntar de si la ley de Cristo es para justificación, ¿no? Lo cual se relaciona con lo que ya había dicho Blake White al principio en los primeros capítulos de su libro. Entonces, una pregunta sería esa, y la segunda, este, mm, derivado de lo que decía la clase pasada acerca de los discursos en los cuales está la ley de Cristo, y que el primer discurso está en Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Mi pregunta sería, una consecuencia de no seguir la ley de Cristo sería lo que dice Mateo capítulo 7, 20, 26, que dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es decir, sería como la consecuencia negativa de no cumplir lo que dice la ley de Cristo. Bueno, dos preguntas muy buenas. La primera, ¿me la puedes repetir rápido si es la ley de Cristo dada para justificación? Sí, sí, ya que sabemos que la ley del Ajá. Sinaí no es para justificación, porque por las obras de la ley nadie se justificará delante de él, pero como cabría la posibilidad de que una persona preguntara, ¿no? Si la ley de Cristo es llamada la ley del Espíritu de vida, entonces si la cumplo, voy a tener vida, si la cumplo, voy a tener justificación. Ok. Bueno, la primera cosa que tenemos que entender es que, así como la ley mosaica fue dada a personas que ya habían sido salvadas físicamente de la esclavitud del pecado, ¿te acuerdas que el pueblo de Israel fue salvado físicamente de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Sí, Entonces, la ley mosaica, que fue una ley que fue dada al pueblo de Israel exclusivamente, fue dada para poder ah, hacerlo apto para vivir en la tierra prometida a la cual caminaba y a la cual iba a entrar. Entonces, el punto aquí es que la ley mosaica viene después de que el pueblo ha sido salvado. O sea, la ley no fue dada para salvarlo, pero después de que ya estaba en ese camino, perdón, ya que estaba en ese estado de salvación o de libertad. Lo mismo hace el Evangelio aquí, ya en una forma de antitipo. Cuando llegamos al nuevo pacto, nos damos cuenta de que Jesucristo realiza un éxodo espiritual, saca a todos los pecadores de su pecado y les da la salvación a través del Evangelio. Ese es el segundo éxodo. Entonces es un éxodo espiritual en donde el libertador siempre sigue siendo Jesucristo, nuestro Dios. De hecho, en Judas dice que él fue el que sacó a que Jesús fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, ahí lo dice, ¿verdad? Entonces, en la epístola de Judas, pues aquí en el nuevo pacto, el Israel es un Israel espiritual, lo saca de ahí y luego les da su ley por la cual vivir. Entonces, la ley fue dada después de que ya la gente se le da a una gente que ya es justificada, que ya está salvada. Entonces, es imposible que se le dé una ley para justificar a alguien que ya lo está. Entonces, por eso dice el apóstol ahí en Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque ya estamos en paz con Dios, ¿verdad? Y luego en Romanos 8:1 dice, a ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces eso significa de que ya no hay condenación
y que esta ley se le da a los que ya no están condenados. Es la forma de vida para los que ya están justificados, para los que ya no están en condenación y para los que viven ahora en libertad. Es la ley de la libertad para vivir ahora en libertad del pecado, ¿no? Ahora no fue dada para justificar, ni siquiera la antigua fue dada para justificar, ¿no? Entonces, ese tipo de accionar o de funcionamiento, la gente en su mala teología se lo ha dado a la ley, ¿verdad? No solamente le ha dado la función de justificar a la ley del antiguo pacto, sino de santificar también. Porque, por ejemplo, en raíces hebreas y en los judaizantes de hoy, te dicen, no, nosotros no creemos en el Shabbat como para justificarnos, pero sí creemos que el Shabbat nos santifica. O sea, que el sábado santifica al pueblo. Y cuando tú lees, es una cosa súper interesante, porque cuando yo leo la Biblia, el mismo Dios dice, santificaréis mis sábados, dice así, ¿no? Entonces, es el pueblo el que santifica al día, no es el día el que santifica al pueblo. Pero ellos lo leen al revés, ¿ok? Ya se fijaron. Ahí dice claramente, dice, vosotros pues santificaréis mis sábados. O sea, ustedes harán santos a mis sábados. No dice que los sábados harán santos al pueblo. Es todo al revés. O sea, lo leen al revés. Lo leen, pero no lo entienden, ¿verdad? Entonces, piensan que, y no solamente no lo entienden bien, sino que esa mala interpretación la traen al Nuevo Testamento y se la aplican de la misma manera al Antiguo Testamento, pensando de que la ley del Cristo los pudiera salvar, ¿no? Ni tampoco es la que los va a santificar. Si se refiere a los mandamientos en un sentido externo, tampoco. Es el obrar interno del Espíritu Santo, que es la verdadera ley del Espíritu de vida, la que hace esa obra interna en la vida de la gente que ha creído en Jesús verdaderamente, la que ha nacido de nuevo del Espíritu. Ahora bien, en la otra pregunta que me hiciste, que es en el capítulo 7 de Mateo, ¿cuál es la pregunta? Sobre si una consecuencia de no cumplir la ley de Cristo es la que refiere el texto que le mencioné, es Mateo capítulo 7, versículo 26 y 27. Ok. Y luego dice, pero cualquiera que me diga estas palabras y no las hace. Ok, entonces tenemos que hacer una especial salvedad aquí. ¿Cuál es? De que tenemos que entender ley de Cristo en un sentido específico y ley de Cristo en un sentido general, ¿verdad? Ley de Cristo en un sentido general es lo que acaba de explicar y proponer Blake White, con 5 puntos que abarcan todo el canon, ¿verdad? Entonces, si leemos ley de Cristo y decimos, entonces eso es lo que le va a pasar a los que no cumplan la ley de Cristo por estas palabras, pero el punto es que estas palabras no se refieren a toda la Biblia. En este caso específico, en contexto, se refiere nada más a lo que dice en el capítulo 5, 6 y 7. Ni siquiera se refiere estas todas palabras a lo que dice en todo el libro de Mateo, que tiene 5 discursos, sino nada más se refiere al discurso número 1, ¿verdad? Entonces, en contexto, lo que estoy diciendo es, pero cualquiera que me oye estas palabras, es decir, el sermón del monte, y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Así es. O sea, una persona que dice ser seguidor de Cristo, pero no vive de acuerdo al sermón del monte en cuanto a lo que el sermón del monte enseña. Fíjate que ni siquiera dice que se va a ir al infierno, no dice eso. Dice que si no pone en práctica lo que dice ahí, grande va a ser su ruina. Pero no dice que se va a perder. Dice que no va a prosperar en su vida, pero no dice que se va a perder, ¿verdad?
Ahora, es importantísimo eso, entenderlo, porque hay una profecía en el capítulo 35 de Isaías, que yo siempre me gusta leerla. Dice así, 35 verso 8, hablando del tiempo de cuando llegara el Mesías y de su camino, porque este camino es la ley de Cristo. Así como habían diferentes palabras para referirse de manera, ah, con finos de lenguaje, para hablar de la ley de Cristo. Una fue el yugo, como dijo Gustavo Sabatini, otra era el camino. Por eso al grupo de Jesús se le llamaba los del camino, ¿verdad? Y tiene que ver con varias figuras bíblicas que aparecen. Y acá tenemos otra que es 35:8 de Isaías. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Fíjense, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. O sea, el mismo Dios estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, es interesante esto, de que para eso tenemos un pastor, como dice ahí, ¿no? Pues como estamos en la ley de Cristo, tenemos un pastor que nos pastorea. Si somos verdaderamente hijos de Dios, y si estamos caminando con Él, no nos extraviaremos. Ahora, eso no significa que cualquiera que se diga ser cristiano verdaderamente lo es, ¿verdad? Pudiera hasta uno decir, no, yo soy cristiano, y uno se pregunta si verdaderamente son cristianos los que viven en las sectas, por ejemplo, totalmente engañados en su religiosidad, y ellos pueden pensar que son cristianos o aún y estar completamente engañados en ese sentido. Ahora, pudiéramos incluso ser nosotros mismos que podemos tener una mejor teología, pero al mismo tiempo, si no hemos creído de corazón, también estamos engañados, pero en otro sentido, ¿verdad? Porque en el primer sentido pueden ser totalmente sinceros, pero con una teología totalmente que no justifica a nadie, porque creen en un Cristo totalmente falso. Y acá puede ser al revés. Tenemos el Cristo doctrinalmente correcto, pero no creemos de corazón. Entonces, esa es otra falta de un diferente tipo, ¿vale? De todas maneras, el resultado es el mismo, pero donde verdaderamente ha habido un nacimiento correcto, un nuevo nacimiento, haber nacido de agua y del Espíritu, entonces, si tú estás caminando en el camino del Señor, no te vas a extraviar, porque el Señor se va a encargar de que tú vayas aprendiendo su verdad, porque para eso es el Espíritu de verdad. Ahí dice que Él nos recordará todas las cosas que Él nos enseñó, ¿eh? Nada más tenemos que perseverar en ese camino, es todo. Bueno, espero que sea suficiente. Sí, muchas gracias, hermano. Claro, hermano José Fray. Pastor Ben, muchas gracias. Y qué pena, digamos, tanta intervención, pero la verdad es que estos estudios a mí me gusta aprovecharlos al máximo. Bueno, lo otro es lo siguiente. O sea, hay un hecho histórico que es el año 70 después de Cristo. Entonces, la nación de Israel ya en ese momento no es la misma nación del antiguo pacto, y luego son expatriados o dispersados para diferentes partes de lo que se conocía el mundo en la época colonizado por los romanos. Y después durante la historia se observa que se desplazaron hacia el occidente y hacia el norte de Europa. Pasaron entonces, estamos hablando 20 siglos, y en el año 1948 la ONU les otorga a ellos por decreto la posibilidad de que vuelvan a ocupar un territorio. Entonces, mi pregunta es que si estos judíos que retornaron siguen estando bajo la ley de Moisés con esas características del antiguo pacto, eso es lo número uno. Lo dos es que la mayoría de los habitantes del mundo son gentiles, y entonces también se cumple
lo que es la ley de la conciencia para acusarlos con respecto al pecado. Y entonces ahí hablamos de un tercer grupo que es la iglesia, que es la del nuevo pacto, que está en Cristo y está bajo la ley del Espíritu o la ley de Cristo. O sea, me gustaría que usted me diera una explicación, sobre todo es porque hay veces se le hace a uno difícil aceptar a este pueblo judío que volvió a partir del año 1948, sabiendo de que realmente no son los originales, sino que fueron mezclados a través de toda la historia. Gracias. Bueno, como quiera que sea, es el peor, bueno, hablando del pueblo de Israel, ¿no? Ahora no voy a hablar del pueblo de Israel desde el punto de vista, ah, ¿qué será? Étnicamente ni socialmente, sino nada más desde el punto de vista teológico, ¿verdad? En ese sentido, el pueblo de Israel, ya sea que tenga pureza étnica o no la tenga, los que regresaron en 1948 y pertenecen a ese tipo de mentalidad, obviamente lo único que conocen y tienen en su conciencia es la ley mosaica, ¿verdad? De hecho, ni siquiera es la ley mosaica en el sentido en que nosotros estamos hablando del conocimiento de sus 5 primeros libros en el Pentateuco, porque el que conoce verdaderamente el movimiento como es en el pueblo de Israel el día de hoy, sobre todo en Israel, la mayoría de la gente que vive ahí, primero no es religiosa, la gran mayoría no es religiosa, es secular, es atea, y entre la minoría que sí son religiosos, obviamente el punto de vista que impera es el de la ley mosaica, pero no cualquier punto de vista, sino el punto de vista talmudista. O sea que no es que estén centrados en la escritura, que nosotros le llamamos escritura o el Pentateuco, ¿verdad? No es en la Torá, su centro de estudio no es la Torá, sino el Talmud, interpretaciones humanas sobre la Torá. O sea que desde pequeñito el niño empieza a aprender, pero lo que aprende es tradición, no revelación. ¿Sí? No aprende revelación bíblica, incluso la del Antiguo Testamento, sino lo que aprende es Talmud, o sea, tradición humana. Entonces eso hace de que esté doblemente velado en su entendimiento, porque ni siquiera la escritura la lee ni la profundiza. Ahora, obviamente no estoy queriendo decir que en cada caso individual sea así. Obviamente han de haber personas que estudian el Tanaj o el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea de una manera concienzuda y profunda. Pero como en todos los casos que hay sus excepciones, eso no significa de que superen a la mayoría. Ahora, en ese sentido, pues el pueblo de Israel sí está bajo el yugo de la ley mosaica, ¿verdad? No solamente ahí, sino aún en la diáspora. Y como dice usted, el mundo gentil, pues vive sin ley, sin esa ley. A la buena de Dios vive bajo la ley de su conciencia, o la ley que en muchos casos se le llama la ley natural, que es lo que le revela su conciencia al corazón. Y como dice el apóstol Pablo, en ocasiones sus pensamientos los acusan y en otros los excusan, ¿no? Y eso va a ser con lo que se van a tener que enfrentar el día en que se presenten ante Cristo, si es que no conocen otra cosa, ¿no? Y luego está el punto de vista del creyente cristiano que, que tiene la ley de Cristo y que tiene la bendición de haber sido regenerado con la palabra de Dios y que vive en un nuevo pacto, que vive bajo el perdón de Dios y que ha recibido la ley de Cristo para que viva su vida de la mejor manera posible, según lo que entendemos ahora en el nuevo pacto. O sea que en la Biblia eso es claro, ¿no? Ahí en 1 Corintios el apóstol Pablo dice, sed sin ofensa a judíos
hablando del pueblo que no recibió al Mesías, a gentiles, hablando de gentiles que todavía no habían recibido al Mesías, y a la iglesia de Dios. O sea, al pueblo que pertenece a Dios, que poseía tanto gentiles como judíos étnicos de ambos bandos, ¿verdad? O sea que lo que estoy tratando de decir es que en el nuevo pacto, eh, según la enseñanza clara que nos da el apóstol Pablo, en el nuevo pacto, lo que antes se había dirigido del antiguo en cuanto a diferencias y distinciones étnicas y culturales y religiosas, Cristo viene a derribarlas para poder hacer de ambos pueblos, uno que tenía ley y otro que no la tenía, mosaicamente hablando, pudiera ser una nueva humanidad. Hace poco estaba hablando yo de eso en otro canal, porque es muy común oír hablar de que de dos pueblos Dios hizo un pueblo. Pero la realidad es que en el griego del Nuevo Testamento no dice un pueblo, dice de los dos hizo una nueva humanidad o un nuevo hombre. Así dice. O sea que de los dos que son terrenales, tanto el judío terrenal como el gentil terrenal, que conocemos cuál es la condición de los dos hizo una nueva humanidad celestial, espiritual, que tiene una ciudadanía celestial, como dice en Filipenses 2:20. ¿Cómo dice en Filipenses 2:20? Bueno, déjeme buscárselo rapidito, ¿verdad? Aquí lo vamos a buscar. Filipenses 2:20. Dice así. ¿O será que me equivoqué? El que habla de la ciudadanía. Ustedes que son buenos con esto, ayúdenme. El pasaje de Filipenses que habla de la ciudadanía. Vamos a ver. Acá está. Es 3:20, no 2:20. 3:20. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, la ciudadanía nuestra está en los cielos, es una ciudadanía celestial, es la que está representada por la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y dice que estamos esperando ser revestidos de esa nueva ciudadanía celestial cuando Cristo venga por segunda vez. Pues esa ciudadanía sí pertenece a un Israel, pero es un Israel espiritual, celestial. Ahora, el Israel que está ahí, hay que entender que es un Israel que hasta el día de hoy está cegado, excepto los judíos mesiánicos que dicen creer, ¿verdad? Y sí es una disyuntiva porque muchas veces no sabemos cómo proceder o qué hacer con ello, ¿verdad? Pues no pretendo tener todas las respuestas ni todas las soluciones y dárselas en un solo minuto, ¿verdad? Tendríamos que tener una clase completa sobre eso para poder empezar a abrir la escritura y empezar a analizar ciertos pasajes. Pero creo que ya se nos está acabando el tiempo y ya van a ser casi la 1 de la tarde para mí.
Y yo anticipé que pues esta clase iba a ser corta, pero parece que se extendió, ¿verdad? Sí, hermano Ben, Bien. una cosita, pues, aprovechando ahí, de pronto en la misma línea, de una manera práctica, eh, o sea, los presbiterianos que son de un solo pacto, el pacto de gracia, ellos a sus hijos reemplazan la circuncisión por el bautismo de infantes. Entonces ellos dicen, nuestros hijos no son creyentes, pero hacen parte del pacto a través del bautismo. Y ellos entienden que los deben guiar en todas las instrucciones bíblicas con la finalidad de que en algún momento ellos puedan llegar a la fe. Los bautistas son muy dados a copiar mucho la práctica presbiteriana. Entonces se observa dentro de los ambientes pactuales que se utiliza mucho el predicar el evangelio o estar enseñando los 10 mandamientos dentro de los contextos de hogar o en algún momento de iglesia, esperando que esos 10 mandamientos muestren el pecado, imposibiliten al hombre y lo lleven a Cristo. Entonces, en la práctica, sabiendo que ya hemos hecho toda esta exposición, ¿cómo se puede cambiar ese énfasis de enseñar los 10 mandamientos para no estar llevándolos en el tema de la predicación del evangelio afuera, porque estamos hablando con gentiles, y también para la enseñanza de dentro de nuestros hogares a los hijos? Gracias. Me comprometo a no seguir preguntando. Gracias. Bueno, la primera cosa que creo que necesitamos hacer es, en lugar de utilizar la tabla de los 10 mandamientos, como tradicionalmente lo hemos hecho en muchos lugares y muchos tiempos y muchas iglesias, y utilizar como punto de referencia eso, que contiene el sábado semanal, cosa que ni creemos ni practicamos, entonces, porque es una contradicción estar hablando de eso, y luego venir y decir, bueno, pero nuestro sábado es el domingo, y empezar a entrar en una explicación teológica que no es necesaria ni conveniente, ¿verdad? Lo más instructivo es decir, bueno, ¿dónde aparecen? Si queremos enseñar los 10 mandamientos, que 9 de ellos están refrendados en el Nuevo Pacto, en las escrituras del Nuevo Testamento, podemos buscar esos 9 mandamientos de manera fácil y enlistarlos en el Nuevo Testamento. Y luego, cuando nos pregunten sobre el cuarto mandamiento, que es el del sábado, entonces ponemos ahí la referencia a la persona de Cristo, porque el cumplimiento de ese sábado es la persona de Cristo, ¿verdad? Su descanso, la salvación espiritual que él ofrece, es el cumplimiento del reposo físico que solamente tipificaba esa salvación, ¿verdad? Entonces, podemos enseñarles de una manera más correcta a nuestros hijos que 9 de esos mandamientos tienen una moralidad que todavía es relevante y conveniente en nuestro tiempo, utilizando los pasajes del Nuevo Testamento y utilizando el que corresponde al sábado respecto al descanso de la persona de Jesús. Porque cuando nosotros utilizamos los 10 mandamientos directamente del antiguo pacto, estamos tratando de una manera indirecta, de enseñar a la gente que todavía sigue habiendo un día especial en el nuevo pacto para Dios, ya sea el sábado o el domingo, cuando esa no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica en el nuevo pacto es que no existe ningún día especial para Dios. En el nuevo pacto no es un día especial lo que se recalca, es un pueblo especial. El pueblo es el que es santo, no el día. Entonces, nosotros somos santos en Cristo, somos un pueblo santo, habiendo sido alabado por la sangre de Cristo, y el que es verdaderamente santo por excelencia es nuestro Señor Jesús. Él es el cumplimiento en cuanto a la salvación que provee de ese sábado, ese descanso, ese reposo
físico es cumplido en un reposo espiritual. Entonces, Él, la persona de Jesús y su obra de salvación, es nuestro verdadero reposo. Entonces, cuando estamos en Cristo, en la fe en Cristo, estamos en el sábado, ¿sí? En el verdadero cumplimiento del sábado. No en un día, no es en el domingo. El domingo no reemplaza al sábado. Son dos cosas completamente diferentes. Porque en una se está hablando de un reposo físico. Y cuando nosotros nos reunimos en domingo, nos reunimos porque es el día de la celebración de la resurrección de Jesús. No está puesto para que sea un nuevo día de reposo para los cristianos. No es un descanso de reposo físico transferido de un día a otro, sino la cancelación de un reposo físico que se culmina y se lleva a cabo en su totalidad de cumplimiento en el reposo espiritual de la salvación en la persona de Jesús. Entonces, el nuevo día que tenemos de reunión no es un día de descanso, es un día de celebración. Entonces, pues podemos seguir enseñando los mandamientos, 9 de ellos, si lo queremos hacer así, pero yo diría que eso es una manera de enseñar sobre los mandamientos que diría yo es conducente para los niños pequeños, no para los adultos. Eso es para los niños, para nuestros hijos que están siendo criados en la fe. O sea, desde su niñez irles enseñando esto. Porque esa enseñanza es enseñanza de niños, de párvulos, ¿no? En cambio, el alimento sólido es cuando empezamos realmente a ver cómo Jesús se comportaba. Empezamos a ver cómo Jesús nos enseña. Y el ejemplo de Jesús siempre ha sido el marco de enseñanza del nuevo pacto, no la ley mosaica. ¿Para qué queremos regresar a la ley mosaica y despejarnos allá, aún en lo positivo que pueda tener, cuando tenemos algo positivo más grande y que nos enseña mejor, que es nuestro mismo Señor encarnado? Estando en el nuevo pacto, o digo, estando en el Nuevo Testamento y mostrándonos en carne propia, en carne viva, cómo es que funcionan las cosas según Él nos muestra, ¿verdad? Y luego en las epístolas, a través de la enseñanza del Espíritu Santo, vemos cómo los apóstoles incluso profundizan más sobre algunas de sus enseñanzas en cuanto a sus explicaciones y aplicaciones para el día de hoy, ¿verdad? Digo, no es que yo esté opuesto a los 10 mandamientos en ese sentido, pero diría yo, estoy a favor de 9 y de Cristo como cumplimiento del cuarto, ¿verdad? Y si nos empezamos a enseñar de esa manera diferente, nos pueden decir ustedes ya no creen en los 10 mandamientos, que no sé qué. Nos pueden decir lo que quieran y podemos decir si es verdad. No creemos en los 10. Creemos en 9 con Cristo en el centro, ¿verdad? Y creemos que eso es mejor que los 10 sin Cristo. ¿Ustedes se dan cuenta? Uno puede tener los 10 mandamientos sin Cristo. O a tener 9, pero con Cristo incrustado en el cuarto, ahí en el mero centro, ¿sí? Y que Él brille con toda la luz, ¿verdad? No como el de Elena G. de White, que era el cuarto brillando entre todos los demás, no. Es Cristo el que brilla ahí con toda su luz, incrustado entre los demás mandamientos, ¿no? Porque es que el centro de nuestra teología tiene que ser no el sábado, ni el domingo, no un día. El centro de nuestra teología tiene que ser Cristo. Él tiene que tener la preeminencia en todo, la soberanía en todo, para que si nos van a acusar de algo, sea como nos acusaron en cierta ocasión, ciertas personas nos decían, ustedes Cristo, 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 ya fastidian con su Cristo. Como que nada más, ¿verdad? Nos decían, como decíamos, bueno, ¿qué es más importante, Cristo o el milenio?
Pues Cristo. ¿Qué es más importante, Cristo o el sábado o el domingo? No, pues Cristo. Y ya después de que nos preguntaron todo, decían, ustedes ya fastidian con su Cristo, Cristo, Cristo. Como diciendo, nada más importante que Cristo. Es que así es. No hay nada en la Biblia más importante que nuestro Señor Jesucristo. Porque el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y el que no tiene al Hijo no tiene ni al Hijo ni al Padre que lo envió. Es muy claro. Mm. Y pues con eso concluyo, ¿verdad? En Cristo estamos completos, así dice la palabra. Amén. Cristo no necesita ninguna muletilla de nada. Cristo es más que suficiente para sostenerse por sí mismo y sostener a todo el universo. Bueno, creo que me despido. Hay algunos que lograron estar aquí todo el tiempo. Gracias. Miren, y yo creo que pude con mi voz después de 3 horas. Gracias a Dios que aquí estamos todavía. Oh, y tengo una notición. De aquí a 15 días va a estar con nosotros el teólogo John Sens. De aquí a 2 semanas va a estar el teólogo John Sens. Así que por favor, preparen sus preguntas, mándenmelas lo más pronto posible. Terminen de leer lo que falta del libro, de este libro que estamos estudiando. Repásenlo otra vez si quieren. Envíenme las preguntas durante esta semana para que yo tenga tiempo de poderlas traducir y enviárselas el próximo sábado y así él prepararse para cuando llegue de aquí en 15 días. Se los recomiendo y háganlo para que así tengamos preguntas suficientes y sería bueno que le hagamos esa pregunta si me la manda hermano José Fray. La que no pude responder en un solo minuto, ¿verdad? Pero se la hacemos a él a ver qué nos dice, ¿verdad? Sí, entonces a preguntarle sobre el estado de, ¿cómo está ahorita el estado de Israel en cuanto a la ley de Cristo? ¿Verdad? Bueno, yo me despido entonces. Bendiciones, mis hermanos y hermanas. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias. Descansen. Bendiciones, gracias. Muchas Bendiciones. gracias, Manoel. Bendiciones, bendiciones. Muchas gracias, Gracias. bendiciones. Chao, chao. Gracias, Chao, chao. buena Nos tarde ve- para todos. Nos vemos de aquí a 15 días. Amén.